Bueno, esto es un polímetro y quería explicaros un poquito cómo es el funcionamiento del polímetro. Es igual que el que tenéis en el libro. Bueno, pues con el polímetro podemos calcular voltios, el voltaje de un circuito, podemos calcular los amperios, funciona también como un amperímetro para calcular los amperios. Y también podemos calcular la resistencia de una bombilla o la resistencia de una resistencia, o la resistencia del circuito. Bien, entonces, primero, aquí tenemos que diferenciar la corriente continua y la corriente alterna. En esta zona de aquí calcularemos voltajes de corriente continua. Como vemos, los voltajes son pequeños. Tengo señalado este porque me gusta mucho mirar el voltaje de la batería del coche, y como la batería del coche va a 12 voltios, pues siempre tendré que colocar el polímetro en un voltaje superior al que voy a medir. Entonces, por ejemplo, para medir estas tres pilas, el voltaje de estas tres pilas, pues lo voy a poner aquí en 20, porque el voltaje de cualquiera de estas tres pilas no supera los 20 voltios, igual que si fuese a medir la batería de un coche. Pero luego después, esto es corriente alterna y esto es corriente continua, están las siglas en inglés. Mide voltios y luego DC es corriente continua, y aquí medimos voltios, y AC es corriente alterna. Después nos iremos al enchufe de la pared y mediremos el voltaje de casa, de un enchufe de casa. En ese caso tendré que colocar el voltímetro en 750. No lo puedo poner en 200 porque el voltaje que tenemos en los enchufes de casa en corriente alterna es de 220-230 voltios. Entonces este no me vale, tendré que ponerlo aquí en 750. Bueno, lo que más se mide con el polímetro es voltajes, ¿vale? Pero también podemos medir amperios, la intensidad de un circuito. En ese caso tendríamos que colocar la manivela en esta zona, ¿de acuerdo? En esta zona para medir los amperios. Y el rojo, en lugar de tenerle aquí, le tendríamos que poner aquí, ¿de acuerdo? En esta zona, ¿vale? Entonces, como nosotros lo que vamos a medir es voltios, le vamos a poner aquí, en voltios, ¿vale? Aquí también podríamos medir resistencias. Bien, vamos a empezar con las pilas entonces. Hemos dicho que lo tenemos que poner en 20 porque vamos a medir voltajes inferiores a 20. En el caso de la pila de petaca, el voltaje es de 4,5 voltios. Aquí nos lo indica, 4,5 voltios. Luego el rojo lo utilizaré para el positivo. Este es el positivo, el pequeño, y el largo es el negativo. Por lo tanto, colocaré así y, como vemos, el polímetro, que actúa ahora como voltímetro, me está indicando que la pila tiene 4,57 voltios en los extremos de los bornes de la pila. Vamos ahora con una pila de 9 voltios. Esta pila es de 9 voltios y lo pone aquí, 9 voltios. ¿De acuerdo? Bien, el positivo en este caso es este es el positivo y este es el negativo. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos indica el polímetro. Colocamos el rojo en el positivo y el negro en el negativo. Y como vemos, nos marca 8,6 voltios. La pila tiene 9 voltios, pues bueno, pues nos marca pues eso, 8 voltios y pico, casi 9 voltios, ¿vale? 8,6 voltios. Bien. Y por último tenemos una pila de estas redondas, que las pilas redondas son todas de 1,5 voltios, tengan el tamaño que tengan, ¿vale? Esta más pequeña se agotará antes. Cuanto más grande sea la pila, pues más nos durará. Pero bueno, pues esta pila, pero todas ellas tienen 1,5. El positivo al rojo y el negativo aquí atrás. Bien, a ver si soy capaz de hacerlo. Nos tiene que marcar 1,5. Bueno, ahí tenemos 1,5 voltios, ¿vale? Estamos midiendo el potencial de los extremos
de la pila entre el positivo y el negativo y me marca 1,57 voltios, que es lo que tienen estas pilas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora vamos a medir el voltaje de un enchufe en corriente alterna, ¿vale? Y tendré que poner mi polímetro en corriente alterna, medir voltios y en 750, porque voy a medir un voltaje superior a 200. Bueno, pues ahora nos vamos al enchufe. Nos vamos al enchufe y vamos a meter, da igual si metemos en un agujero o en el otro, ¿de acuerdo? En corriente alterna da igual. Y ahí vemos que aparece 200 y pico, ¿vale? 214 es complicado porque los pinchos metálicos del polímetro son muy pequeños y casi que no llegan a... Y luego pues es complicado meterlo también, pero vamos, vemos ahí 200 y pico, ¿vale? 200, 216, 220... 230, que es el voltaje que tenemos en los enchufes de casa, en corriente alterna, ¿vale?